Bueno, voy a solicitar una moción de preferencia para el tratamiento de dos proyectos. El 314/21, que tiene que ver con manifestar nuestro repudio y rechazo a la represión vivida por cientos de jóvenes en la ciudad de Formosa, el viernes 5 de marzo, como consecuencia de la violencia institucional desplegada por fuerzas de seguridad que cumplían órdenes del gobierno de la provincia, del expediente 316/21, que se trata de un proyecto de ley con el propósito de lograr criterios uniformes que respeten o garanticen la libertad de tránsito, los derechos humanos de las personas portadoras de COVID en pandemia. Miren, Presidenta, para comprender los sucesos del 5 de marzo, quiero brevemente hacer un recuento de los hechos que vienen pasando en la provincia de Formosa desde que arrancó la pandemia. Ustedes recordarán que durante... ¿No se escucha bien? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, senador. Continúe. Bueno, ustedes recordarán que durante gran parte del año pasado hemos planteado reiteradamente la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Formosa que no podían ingresar al territorio provincial como consecuencia de las medidas restrictivas de cercenamiento de libertades a la libertad de transitar impuestas por el gobierno. Ese fue el mentado caso de los varados. Más de 7.000, yo diría 8.000 formoseños que se les impedía el ingreso. Tuve que plantear un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia y allá al final del camino, a fines del año, la Corte intimó a la provincia para que en el plazo de 15 días esos varados, esos formoseños, esas formoseñas puedan ingresar a su provincia. Obviamente con una especie de ingreso ordenado y administrado, donde cumplían esos 14 días de aislamiento en escuelas, algunos en hospital, en hoteles, pero nunca se les permitió cumplir el aislamiento en su propio domicilio. El gobierno se aferraba a una lógica. Había que garantizar y preservar la vida, y la vida es un valor supremo que todos lo podemos entender y comprender, claro está. Pero lo que no tomó nota es que el virus es una realidad, no solamente en Formosa, sino en cualquier provincia argentina. Y con el paso del tiempo ocurrió, digamos, la peor de las degradaciones, porque fue increciendo. Cuando comenzó a circular el virus, y no por los varados, no por formoseños o formoseñas que ingresaban, sino porque el virus transita, circula en zonas de frontera, en el oeste, con el límite que tenemos con Chaco, Salta, a los asintomáticos o sintomáticos leves, o aquellos que ingresaban a las provincias, el gobierno decidió recluirlos, privarlos de su libertad en centros de aislamiento, en estadios cerrados, sin tener acceso a la luz solar, con alimentaciones pésimas, con tratos inhumanos y crueles, que mereció el peor de los espectáculos y la peor denigración para cada uno de los formoseños. ¿Cómo terminamos en esos días? De nuevo con habeas corpus, de nuevo ante la justicia, interpuse habeas corpus ante la justicia. Y después de su habeas corpus, en un planteo de inhibitoria, la Corte Suprema recomendó al gobierno de la provincia ajustarse a los parámetros que prevé la Constitución y las convenciones con respecto a los derechos humanos. Pero la provincia redobló la apuesta. Continuaban los centros, por el solo propósito o con el objetivo o el afán de no seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que aconsejaba a cada jurisdicción del país que todo portador leve o asintomático pueda transitar la enfermedad en su domicilio. Esto que parece una película de terror y que ustedes observan quizás de manera azorada, les puede sorprender porque solamente se da en Formosa. No hay provincia en la Argentina que se limite la libertad de transitar. No hay provincia en la Argentina que un asintomático o asintomático leve no pueda cursar la enfermedad en su domicilio. Y el gobierno en este 2020, en el año que pasó, cuando la provincia no registraba casos, o muy pocos, 32 casos activos en el transcurso del 2020, durante 10 meses, el sector gastronómico iba a cumplir un año, los gimnasios,
se les impidió reabrir sus actividades. Destruyeron al sector comercial, las persianas bajas. En los lugares que no había circulación viral tampoco alcanzaban ni se daban inicio a las clases. Parálisis, represión y apriete con los jóvenes. Las madres que circulaban en un horario que excedía lo permitido por el gobierno por no utilizar barbijos, también algunas fueron privadas de su libertad. Y esto fue increciendo. Cuando arrancó el año y el gobierno decidió, ahora de arranque en este 2021, retomar a fase 1, nosotros advertíamos que esto iba de mal en peor, pero no nos cruzamos de brazos. Yo quiero leerle, presidente, brevemente, para algunos que nos han acusado de que la oposición está buscando un muerto en Formosa, para aquellos que hablan con irresponsabilidad. El 13 de enero, elevé una nota al gobernador de la provincia y le propuse que la pandemia no distingue ni de colores políticos y afecta a todos, y que la realidad nos indica que el desafío es vivir en pandemia y retomar los criterios de libertad con 4 ejes: que los que son portadores del virus puedan transitar la enfermedad en su casa, que se garantice el libre tránsito, que se autorice a los laboratorios privados poder realizar los PCR. La respuesta del gobierno fue que no confían en la responsabilidad social individual de los formoseños, pero no se expresó la política, también la iglesia, con un comunicado, y tampoco escucharon. Y miren, los pastores evangélicos, también con un documento, 55 pastores, expresaron claramente que no se podía seguir continuando viviendo en estas condiciones en la provincia de Formosa, que la situación no daba para más. Los pastores en la provincia, todas las religiones, todas las expresiones, le dijeron al gobierno que tiene que garantizar lo que prevé el artículo 14 de la Constitución Nacional, terminar con los centros de aislamiento, que lo único esencial en la Argentina y en la provincia es trabajar, que lo esencial es trabajar. Y finalizaban su misiva al gobernador de la provincia diciendo: estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y por los derechos de cada formoseño. No estamos dispuestos a seguir pasivos, como se avasallan los derechos de las personas. Se expresó la política, se expresó la iglesia de distintos credos, se expresaron los comerciantes, se expresaron los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta de Infran? El 4 de marzo de este año, volver a fase 1. Después de 10 meses de que ningún comercio pueda trabajar y que no tenga una actividad esencial, volver a fase 1. Aquellos que sobrevivieron únicamente pudieron trabajar algunos días en febrero. ¿Qué pasó después del 4 de marzo? La gente salió a la calle. Y acá no hay organizaciones políticas ni movimientos sociales que han acompañado las medidas. Fue la gente. Salieron los padres con sus hijos reclamando que Formosa pueda retomar las clases. Salieron hombres y mujeres de Clorinda, donde es oriundo el senador Mayans. Un caso inédito en la Argentina. 192 días de bloqueo. 192 días de bloqueo. Tuvimos que presentar un habeas corpus, escúchenme bien, a menos de 100 kilómetros de la ciudad capital, porque algunos ciudadanos y ciudadanas que no tenían turno para asistir a los médicos, solamente se les exigía un PCR negativo y fue la justicia la que tuvo que habilitar. Esa es la situación de preanarquía, de imposición, de autoritarismo que se vive en Formosa. Y el 5 de marzo, ese día negro para los formoseños, donde marcharon los padres con sus hijos, donde marcharon los jóvenes reclamando educación, donde marchaban madres, abuelas reclamando poder ver a sus nietos, porque hace un año no los pueden ver porque se les impide la libertad de transitar. La respuesta de la policía por orden del poder político fue gases lacrimógenos, palos, balas de goma. Yo lo escuchaba a la senadora Norma Durango recordar la gesta y poner en valor a las mujeres en pandemia. Yo quisiera que la banca de la mujer, ya que es transversal, se haga presente en Formosa.
porque las principales víctimas de la represión del gobierno de Formosa fueron las mujeres. Fueron las mujeres que defendieron a sus hijos y le han puesto un freno a los centros clandestinos, que son centros de privación de la libertad. Fueron clandestinos porque en horas de la madrugada a los portadores con síntomas leves se los llevaba a una escuela y nadie sabía su paradero. 2 concejales mujeres de la capital fueron privadas de la libertad y nadie ha dicho nada. Una pertenece al PJ disidente, Gabriela Neme, otra al radicalismo, Celeste Ruiz Díaz. En Clorinda fue una mujer, una dirigente social, también que fue detenida, privada de su libertad, Miriam Filippini, también mujer acompañada con mujeres. Y quiero decirles que en este Viernes Negro, las imágenes hablan por sí solas. Las que fueron al frente para proteger a sus hijos y donde no escatimaron esfuerzo con las balas de goma, la policía provincial, fueron las mujeres. Fue una vergüenza lo que pasó y una vergüenza el silencio. Por eso espero que si la banca transversal se hagan presente en Formosa. Miren, presidenta, el 75% de los privados de la libertad, el 5 de marzo en Formosa, esa noche negra, cubren una franja etaria de entre 15 y 25 años de edad. Yo voy a relatar algunos hechos de la democracia en Formosa, cómo funciona en pandemia. De los que fueron detenidos, algunos casos. Agustín Rojas, 20 años, detenido y torturado, permaneció 8 horas incomunicado. Los abogados deambulaban, no se le permitía tener acceso a un profesional del derecho. Galarza Maximiliano, Sen Gustavo Enrique, fueron golpeados y trasladados a la Alcaidía Penitenciaria de Varones, que es una unidad de detención de máxima seguridad, únicamente por ejercer el derecho constitucional a protestar. Para ustedes, las que integran, con todo respeto, la banca de la mujer, quiero que presten atención a este dato. Julieta González, 25 años, abogada y periodista, fue detenida por portar una cámara y registrar las imágenes de cómo se golpeaba a otra mujer. Fueron privadas de la libertad junto a otras 9 mujeres entre 20 y 30 años en la subcomisaría del Bernardino Rivadavia. Tampoco podían ingresar los abogados defensores. Fue a través de un medio de comunicación que cuando interpuso el pie, únicamente ahí pudo ingresar la abogada. Y en esas horas, en altas horas de la noche, en una jornada oscura, triste, negra de la democracia formoseña, los padres, no sé si se acuerdan, algunos que tienen experiencia de haber transitado las peores páginas de la historia, deambulaban buscando el paradero de sus hijos. Miren, estas mujeres, la policía le iba a hacer revisar por un médico forense masculino a las 10 mujeres privadas de su libertad, hasta que intervino la abogada y la prensa para que se acerque una médica forense mujer para que la pueda revisar. 61 jóvenes detenidos en la comisaría octava, esposados cuando se terminaron las esposas, atados con sogas, porque la comisaría no tenía esposas y precintos, no se les permitía tomar agua. Viviana Villalba, madre detenida por proteger a su hija de 16 años, junto a 20 menores de edad. Esto fue lo que pasó. Ahora bien, cuando el Estado reprime y la orden política es la represión, también la respuesta no solamente debe ser un acto declamativo, porque lo que nos preocupa fue la respuesta del secretario de Derechos Humanos, diciendo que esto fue un montaje de los medios y que fue orquestado por grupos minoritarios de la política. Por eso yo les recuerdo lo que advirtió la Iglesia, lo que advirtieron los pastores y la nota que le ve al gobernador, porque esto se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Qué pretenden los formoseños? ¿Qué se está reclamando, señores y señoras senadoras? Trabajar. ¿Saben en qué consiste el reclamo? Poder trabajar. Los que cerraron sus locales, los que quieren cuidar la fuente de trabajo de aquellos porque en Argentina no alcanza con el ATP que se fue o con el IFE.
quieren recuperar la dignidad del trabajo, recuperar la dignidad de poder educarse en una ciudad que volvió a fase 1 por el incremento de 17 casos. Pero no la complicidad y la connivencia del poder. No alcanza con un presidente que exprese que repudia la violencia institucional cuando nada ha cambiado. ¿Qué vamos a seguir esperando? ¿Un nuevo fallo de la Corte? Que la Corte una vez más intervenga porque la política no resuelve con sentido común criterios de libertad. Miren, yo le estoy observando a la senadora de la provincia de Corrientes. Claro que tiene que observar. Quizás un poco azorada, porque en Corrientes uno puede transitar, puede ir al Chaco, puede ir a Entre Ríos, hay un corredor. En el único lugar que se exige PCR para ingresar y 14 días de aislamiento, 10 días en un domicilio que no es el particular, sino en el lugar con donde impone el gobierno, es en Formosa. La libertad de tránsito y la libertad de trabajo está restringida. Para no quedarme en actos declamativos, porque no alcanza, miren, la gente no quiere que me pueda pasar cuestionando, planteando una cuestión, una moción de preferencia, porque no alcanza, porque la gente se cansó y está harta. Espero que la Cámara pueda tratar y en serio y abocarse para encontrar criterios uniformes en la Argentina después de un año de pandemia para poder transitar y circular libremente en el país con PCR negativo y con otro PCR si se exige a los 5 o 7 días. Esperemos que la Argentina, un portador asintomático leve, pueda transitar la enfermedad en su domicilio y que Formosa no sea un país aparte. Los ciudadanos y ciudadanas de Formosa tienen el derecho a sentirse parte integrante de la nación argentina. Y ese estatus, ese lugar, esa dignidad, la tiene que devolver, recuperar el Congreso de la Nación. No voy a esperar nada del gobierno nacional si únicamente se limitan a un simple comunicado cuando tienen en sus manos la facultad de restablecer las garantías constitucionales. Pero espero que este Senado de la Nación pueda encontrar equilibrios y sensatez política, como la tuvimos cuando la propusimos al gobernador y no fuimos escuchados, la respuesta fue redoblar la apuesta. Así que, Presidenta, así como fue un viernes negro en función de la represión, también ese fue el día donde la libertad le ganó al miedo. Y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de mi provincia, espero que la banca de la mujer se haga presente. La verdad es que se merecen escuchar a esas mujeres que fueran reprimidas y que no exista una connivencia silenciosa que mancha la política. Así que, con estas consideraciones, esperemos que la semana que viene, cuando las comisiones se pongan en marcha, esto se trate y se repudie en serio. No hay rincón de la Argentina que no merezca el repudio ante brutal represión contra jóvenes, padres, madres que reclamaban por la salud, por la libertad, por la educación y fundamentalmente para trabajar, nada más que reclamar trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador.